Bueno, varios puntos, ¿no? Para ir en el análisis. En principio, te contaba fuera de aire la posibilidad de analizar ahora a futuro en un libro escrito por el griego que fue ministro de Economía en la crisis griega de 2010. Vamos hacia eso, un tecnofeudalismo. Exactamente. El concepto de ser señores feudales que están por encima de los estados y los ciudadanos son súbditos, vamos a ser súbditos. Y te diría peor que en el feudalismo, porque en el feudalismo a los súbditos los necesitaban. Ajá. Tenerlos absolutamente sometidos, Sí. pero necesitaban las cosechas que producían los súbditos. Hoy ni siquiera necesitan eso. Hoy les sobra a la gente. Hoy con la tecnología te reemplazan a la gente. O sea, ni siquiera nos necesitan como súbditos. Por lo tanto, vamos a hacer sobras. Ahora, es interesante todo está bueno lo que vos estás planteando porque vamos a ir intercambiando gente con distintas miradas sobre algo, sobre lo mismo, que son distintas miradas, entendeme en este sentido, en que son personas distintas. Exacto. Pero estamos todos bajo el mismo, la umbrella, como diríamos, sobre el mismo paraguas, ¿no? Es decir, de tratar de hacer un análisis y de deschavar esta trampa a la cual estamos yendo, que es la trampa del cazador y la presa. Así que sí, es muy bueno, es muy interesante ir intercambiando opiniones. Necesitamos empezar a construir encuentros, espacios, donde nos vayamos brindando mutuamente herramientas para fortalecernos individualmente y a partir de ahí fortalecer la organización. Necesitamos empezar a entender dónde tenemos el talón de Aquiles. Por ejemplo, ¿por qué el ciudadano fue entrando en esta anomia ciudadana, donde fue renunciando, si querés, a su poder ciudadano, cuando fue dejando de ejercer las herramientas que tenía para defenderse, porque lo fue haciendo voluntariamente, de alguna manera? La persona que se desentendió de la política tomó él la decisión. Obviamente fue inducido por toda una propaganda, una especie de cambio cultural donde le fueron diciendo no, los políticos son todos iguales, bla, bla. Pero él fue también entrando en eso. Fue entrando por comodidad. Fue entrando porque el cerebro es una máquina de ahorrar energías. Y si vos le permitís al cerebro hacer las cosas más fáciles, le permitís que se vaya desentendiendo de tener que hacerlas el esfuerzo, lo va a hacer, lo va a tomar a ese camino, a esa coartada. Y entonces las reglas, la tecnología, los medios y también el tipo de sociedad fue facilitando eso. Y si no nos damos cuenta de eso, y si no empezamos a trabajar, es como la persona que un día se torció un tobillo y anduvo 3 meses en una silla de ruedas, y después decide que es más cómodo andar en la silla de ruedas, se compra una silla de ruedas de motor en vez de salir a caminar, porque le molesta, porque le duele, porque tiene que hacer el esfuerzo, y se deja estar. Bueno, eso mismo estamos haciendo. Esa especie de comodidad nos fue ablandando, nos fue convirtiendo en gente vulnerable justamente por esa debilidad. Y ellos explotaron muy bien esa debilidad. Y si nosotros no entendemos eso, tenemos que empezarnos a proveer, si querés, campos de entrenamiento para empezar a romper con esa anomia. Y cada cuestión que hagamos, cada evento, cada encuentro, cada actividad, cada proyecto tiene que ser parte de ese entrenamiento para volver a recuperar nuestra fortaleza como individuos, como personas, como ciudadanos, y decidir ponerla en el bien común. En ese entrenamiento tiene que entrar, tiene que empezar a funcionar
las posibilidades de que este diálogo que estamos teniendo vos y yo en este momento se pueda reproducir y recontra multiplicar, porque cuando alguien toma la palabra, empieza a hacer una catarsis, empieza, en una reunión estoy hablando, una catarsis, empieza a hacer toda una historia de su historia, ahí ya la cosa se medio como, ya está, eso ya fue. Ahí entró individualmente en el camino equivocado que es el de la queja. ¿Te acuerdas que hicimos una vez una editorial hablando de esto? Lo que hablábamos el otro jueves, esto es tan inédito, lo que estamos viviendo ahora, que no lo podemos, no podemos entrenarnos con viejas. Exactamente. Tenemos que buscar caminos nuevos y no lo tiene nadie, no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos esta propuesta, pero no es que tenemos claro por dónde tenemos que ir. Lo que nosotros sí tenemos claro, que si no salimos de la trampa, no hay construcción posible. Por eso, y de alguna manera te cierro con esto, la propuesta síntesis de Nueva Frontera es crecimiento personal en función de la transformación social. O sea, tenemos que volver a recuperar ese individuo fuerte, que era, no, yo te digo, en la época de que nosotros éramos jóvenes, eso era natural. Pero no sirve eso ahora. Se perdió. Se perdió. Era natural que si vos no eras fuerte no ibas a poder ser feliz. Era natural que vos hacías deporte para hacerte más fuerte. Era natural que vos ibas a estudiar para hacerte más fuerte. Era natural que cumplir con determinado rol social era para hacerte más fuerte. Por lo tanto, era natural que quienes nos representaban eran los más fuertes de los fuertes. Claro. Todo eso se perdió. Se fue a la mierda. Exactamente. Y eso es lo que hay que recuperar. Ahora, pero vuelvo a insistir con esto que vos planteabas el otro día, que me interesó ese concepto. Que tiene que ser algo inédito. O sea, como es inédito lo que... A ver, cuando yo te planteé ese mismo día, cuando vos hablaste de que era esto, lo que nos está planteando la actual política, el actual gobierno, era novedoso e inédito, pero que nos lleva al pasado. ¿Te acordás que hablábamos esto de que él quisiera una sociedad precapitalista por poco? O sea, básicamente de élite y de... Pero con diferencias. Pero ¿cuál es? La diferencia es que hay 40 millones de argentinos que sobran, como decía vos hace un rato. Exactamente. Esa es una diferencia fundamental. A ver, cuando vos eras siervo de la gleba, esa persona era siervo de la gleba, estaba mal. Estaba explotado, estaba sin derecho, además no tenía ni siquiera derecho sobre su propia familia. No existía el derecho de pernada, por ejemplo. Sí. Ahora, era necesario. O sea, la subsistencia la tenía garantizada porque el señor feudal lo necesitaba. Hoy ni siquiera eso. Y si no consideramos esa diferencia fundamental, que ni siquiera contás como que te necesitan, por lo tanto, hay algo que se parece al pasado, pero hay una cuestión nueva. Entonces, si no y una cuestión nueva fundamental. Entonces, si no empezamos, porque también es ahorrar energía del cerebro, asociar lo que ya conozco. Es una manera de no cuestionarme, de no problematizarme el tema. Pero ahí está, estamos... Entonces hay gente que dice, esto es el 2001. El 2001, bueno, va a estallar. Porque estalló en el 2001. ¿Va a estallar si sigue así como está? No va a estallar. Está implosionando y eso es absolutamente nuevo. Entonces vos podés considerar, hay cosas parecidas al 2001, porque el proyecto económico es el mismo, porque los que están detrás del proyecto económico son los mismos, hay cosas parecidas, las tengo que considerar, pero tengo que considerar la parte nueva. La parte nueva es que la gente hoy no es la misma del 2001. Que la organización social está mucho más debilitada que en el 2001, que la credibilidad en lo colectivo está mucho más pobre. Entonces, si no incorporo lo nuevo, ahora para incorporar lo nuevo, mi cerebro tiene que trabajar. Porque no es solo lo que ya conozco, sino que ahora tengo que empezar a considerar una serie de hipótesis para ver cuál me acerca a una respuesta adecuada a esto nuevo, inédito. Bueno, yo escucho mucho compañeros del lado nuestro repitiendo cosas del pasado. Y como yo dije en una de las reuniones, a ver, todos hemos pasado crisis acá. Algunos la de la dictadura, como en mi caso. Otro la de los 90. Otro la del macrismo. Todos conocemos etapas donde
vinieron estos mismos tipos a ver cómo nos quitaban derechos, nos corrían más hacia afuera, etcétera, etcétera. Ahora, en cada una de esas se fue agravando la situación y fueron apareciendo situaciones nuevas. Si no las consideramos, seguimos repitiendo errores y seguimos profundizando la endeblez de nuestra respuesta. ¿Por dónde, como científico ya hablando, ¿no? ¿Por dónde por dónde vos empezarías? Yo tengo una idea, ¿no? La lectura, estos libros que yo te dije, investigaciones, ¿por dónde buscaríamos lo inédito para empezar a, no digo a rechazar, pero sí ponerle una resistencia a esto, a lo que estamos viendo? Mira, la primera, yo creo que ahí... ¿Eso sería lo inédito o parte de lo inédito? Sin duda, hay algo inédito ahí donde hay gente que directamente, no solo que no tiene criterio, sino que el criterio se lo pone a través de una pantalla. Sí. Obviamente que es inédito. O sea, este canal, digo, el hecho de ampliar el canal del diálogo en una radio, en un programa de radio, o por ahí lo que vamos a intentar hacer el 19, vamos a ver si podemos instalar también una conexión radial con respecto a eso. ¿Eso podría ser una parte? Sí, pero una parte que tiene que estar sustentada en el contacto humano. O sea, lo único que nos va a salvar de esta corriente disociadora, que llamo yo, que nos está rompiendo como comunidad, pero también nos está rompiendo como persona, interiormente. Nos está como enajenando, sacando de nosotros mismos. Es recuperar la humanización. O sea, frente al influjo de las redes, creo que hay que recuperar el influjo del contacto humano. La red humana. La red humana, pero con contacto físico. Sí, así como que estamos teniendo vos y yo ahora. Me vino ahora a la mente, mientras vos hablabas, un ejemplo de... yo tengo un nieto que es Asperger. Ajá. Y tengo una relación muy especial con él porque generalmente cuando llega al límite me lo mandan a mí. Mira. ¿Qué edad tiene? Ahora ya tiene 17, 18. Igual que un poco más chico, bueno, que un poco más grande. El primer contacto que tuve yo con él, porque mi hija me llamó y me dijo, ayúdame con esto, o no sé qué hacer, él estaba muy medicado y esa medicación lo estaba destrozando. Tenía 12 años en ese momento, estaba obeso, con dolores de pierna y por lo tanto absolutamente esclavo del teléfono. Lo único que hacía era mirar una pantalla, si no se movía, no salía, no se podía relacionar con nadie, iba a la escuela y tenía problemas, lo expulsaban. Y llego yo ahí a San Rafael, donde ellos viven, y bueno, después de saludarnos, qué sé yo, le digo, vamos a caminar. Y me dice la madre, me dice, no va a poder caminar mucho porque le duele una pierna. Y le digo, bueno, vamos a caminar hasta donde dé. Y deja el teléfono. Menos, dice la madre. Salimos a caminar. Me empiezo a preguntar, qué sé yo, y me empieza a contar de un personaje de anime que él venía siguiendo. Naruto. Sí. Y veo que eso le motivaba. Yo me empiezo a interesar, a meterme y empiezo a tratar de entender, porque viste que esos personajes se transforman en una cosa, en otra, seguirlo. Bueno, él me iba contando, cada vez se iba entusiasmando más y yo cada vez me iba metiendo más en tratar de entender la historia, por dónde venía. Es por ahí. Bueno, me fue contando y de a poco yo le fui metiendo cuestiones de la vida diaria, cotidiana, relacionada con Naruto. Metido. Sí. Bueno, ¿sabe cuánto caminamos? 2 horas. En un momento me cansé, yo le digo, sentémonos un rato en una placita que había ahí, y volvimos. Cuando volvimos, le dice al madre, ¿dónde estuvieron? Dice, tanto. Dice, caminando, le dice él. ¿Caminando? ¿Y tu pierna? ¿Sabe lo que le dijo? Estaba tan interesante que no me acordé que me dolía. Creo que ahí es una muestra. Ese es el camino. Tenemos que conseguir tenemos que ir el 19 en este encuentro que vamos a hacer
a no solo llevarle algunas ideas, a proponer algunas cosas, algunos puntos de vista, a llevar algunas herramientas, A escuchar, para que no. a conectar humanamente. Es interesarse por el otro. Yo creo que el comienzo de esta debacle tiene que ver en la medida que nos fueron haciendo indiferentes uno del otro. La pandemia tuvo mucho que ver en eso, ¿no? La pandemia terminó de sacar a flote todo lo que venía de abajo. Ah. Pero venía de abajo. Esos pibes son hijos de los padres que Claro, trabajaban mucho, claro. que estaban todo el tiempo fuera de la casa, o estaban tan interesados ahí siendo pendejos, También. no se hacían cargo de lo suyo. También, Entonces, sí. todo eso, cuando esos pibes que te decían aguante Milei, era como un grito de rebeldía, de Sí, decir, sí, si sí, todo sí. es una mierda, que venga el más mierda de mierda. Claro.